Muy bien, en este nuevo video vamos a repasar de manera rápida lo que es la ley de Gauss. Tenemos la definición, nos dice el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada que encierra a una carga eléctrica se puede calcular como el cociente de la carga encerrada sobre el valor de la constante dieléctrica. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues la ley de Gauss es una manera alternativa de calcular el flujo eléctrico en una superficie cerrada, utilizando una fórmula bastante sencilla. Entonces tenemos que el flujo eléctrico en una superficie cerrada va a ser igual a la carga total que está encerrada adentro de la superficie sobre un valor que le vamos a llamar epsilon cero. Se conoce como constante dieléctrica. Entre algunos de esos nombres está en permitividad del vacío. Le vamos a llamar epsilon cero y este valor epsilon cero es una constante que tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Muy bien. Entonces, esto es la ley de Gauss. Siempre se cumple. Podemos calcular el flujo eléctrico en una superficie cerrada simplemente dividiendo toda la carga total que está en esa superficie sobre el flujo eléctrico. Nosotros alternativamente habíamos visto que el flujo eléctrico en una superficie cerrada lo podemos calcular a partir de una integral de superficie cerrada, que era el campo eléctrico, producto punto diferencial de área. ¿Y aquí van a decir? Entonces esta integral no nos sirve de nada, hay una manera más sencilla. Y es correcto, hay una manera más sencilla, pero sin embargo la integral también nos sirve como lo vamos a ver a continuación. Antes de hacer eso, vamos a comentar un poquito más de este flujo eléctrico. Pues imaginemos, bueno, aquí hay algo importante, no nos dice la forma de la superficie cerrada, puede ser una superficie de cualquier tipo, una esfera, un cubo, algo que no tenga una forma definida, siempre y cuando sea cerrado. Imaginemos que tengo una esfera, lo dibujo en dos dimensiones y dice que aparece un círculo. Hagan de cuenta que esto es una esfera y está encerrando adentro una carga Q1. ¿Cuál es el flujo eléctrico que de esas a lo largo de la superficie de la esfera? Pues ya lo sabemos. El valor de la carga sobre epsilon cero. Ahora bien, no, que no quiero una esfera. Hago un cubo y adentro del cubo pongo mi carga Q1. Está dentro. ¿Cuál sería el flujo eléctrico a lo largo de la superficie del cubo? Pues es la misma. Flujo eléctrico es igual al valor de la carga 1 sobre epsilon cero. No nos importa si lo estamos encerrando en una esfera, en un cubo, el flujo eléctrico va a ser el mismo y eso nos lo da la ley de Gauss, que es algo bastante útil. Lamentablemente el flujo eléctrico no es una cantidad que realmente se utilice en física, solo la utilizamos como un auxiliar para calcular el campo eléctrico. Entonces esta ley pues realmente por sí sola pues no hace mucho. Antes de seguir, pues vamos a ver otro ejemplo. Hagamos de cuenta que tengo una superficie de tres tridimensional de esta forma, pues no es ni cubo, ni círculo, ni esfera, ni nada. Tiene una forma muy rara. Y por aquí tengo una carga Q1 encerrada. Por aquí tengo una carga Q2 encerrada. ¿Cuál sería el flujo eléctrico a lo largo de la superficie de esta figura tridimensional? Pues aplicamos la ley de Gauss. El flujo eléctrico va a ser igual a la carga total encerrada, que quiere decir que es la carga 1 más la carga 2 sobre epsilon cero. No hay ningún problema. Si las dos son positivas se suman, si una es negativa, pues se resta con la positiva, simplemente hacemos operaciones aritméticas normales. Y de hecho, pues ni siquiera tenemos que tenerlas en el cerca, o lejos, no hay una ubicación, no tienen que estar en el centro de la esfera, en el centro del cubo, pueden estar en cualquier lado, siempre y cuando estén dentro de la figura. No tenemos muchas limitantes respecto a la ley de Gauss. Pero entonces, ok, ya tenemos la ley de Gauss. ¿Para qué nos sirve la integral que habíamos visto antes? Porque ambos elementos nos están dando el valor del flujo eléctrico. Entonces podemos utilizar eso para calcular el campo eléctrico. ¿Cómo? Pues si ambos son el flujo eléctrico, quiere decir que ambos elementos son iguales, representan el mismo valor. Entonces, la integral del campo eléctrico producto punto, la diferencial de área, la integral de superficie cerrada, va a ser igual a la carga sobre
epsilon cero. Puedo resolver esta integral y después de resolverla, despejar el campo eléctrico y ya tengo el valor del campo eléctrico para diferentes arreglos. Para los que no tenemos una ecuación de manera sencilla, que de hecho solo tenemos la ecuación para la ley de Coulomb, que son, no, pero la ecuación que sale de la ley de Coulomb, que son para cargas puntuales. Entonces, el chiste es igualar estas dos ecuaciones, resolver la integral y despejar el campo eléctrico. El problema está ahora en resolver la integral. Para eso utilizamos algo que se llaman superficies gaussianas. Es decir, yo tengo algún objeto con carga eléctrica, aquí lo estoy dibujando como un punto, pero puede ser cualquier objeto. ¿Qué pasa? Pues yo quiero calcular su flujo eléctrico y para eso pues lo calculo con esta integral. Que es, entonces tengo que encerrarlo en una superficie. Vamos a encerrarlo en una superficie gaussiana. ¿Qué es esto? Pues es una superficie que nosotros elegimos la forma, que cumple algunas de las siguientes características. Que en la superficie el campo eléctrico, ay, se me movió un poco esto, de un segundo, ok, que el campo eléctrico y la diferencial de área tengan la misma dirección siempre, en lo largo de la superficie. Porque eso nos ayuda a resolver la integral. O que el campo eléctrico y la diferencial de área sean perpendiculares. Si son perpendiculares, el producto punto de dos vectores perpendiculares es cero y pues toda la integral se hace cero. Que el campo eléctrico sea constante en la superficie. Que tenga siempre el mismo valor en cualquier punto de la superficie que utilizamos. O que el campo eléctrico sea cero en la superficie. Entonces siempre tratamos de definir superficies que cumplan con algunas de estas características o con varias de estas características. Y de esa manera podemos utilizar estas dos ecuaciones para calcular el flujo eléctrico, combinarlas y calcular un campo eléctrico, como lo vamos a hacer a continuación en los siguientes ejemplos. Ah, no, perdón, un último detalle, se me estaba yendo. Pues este valor de epsilon cero ya lo habíamos visto antes en nuestra primera clase. Desde la primera clase estamos hablando de algo que se llama constante de Coulomb, que lo hemos estado manejando como 10 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Realmente esto es una aproximación. El valor exacto de la constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4pi epsilon cero. Es el mismo epsilon cero. Entonces, esta igualdad la vamos a estar utilizando para simplificar algunos de los resultados de los siguientes ejemplos. Entonces, ahora sí, pasamos a los ejemplos. En nuestro primer ejemplo tenemos, usando la ley de Gauss, calcula el campo eléctrico en un punto P debido a una carga puntual Q. Es relativamente sencillo y de hecho ya sabemos la solución. Nosotros sabemos que el campo eléctrico debido a una carga puntual, o la magnitud del campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga que genera el campo eléctrico sobre R cuadrada, donde R es la distancia desde la carga al punto donde estamos midiendo el campo eléctrico. Eso lo obtuvimos a partir de la ley de Coulomb, la primera sección, pero ahora vamos a ver una manera alternativa de calcular este campo eléctrico, que es a partir de la ley de Gauss y el flujo eléctrico. Para empezar, pues vamos a ver qué ya sabemos. Sabemos calcular el flujo eléctrico a través de una integral de superficie cerrada, que es la integral campo eléctrico, producto punto, diferencial de área. También tenemos la ley de Gauss que nos dice que el flujo eléctrico en una superficie cerrada es igual a la carga total encerrada en esa superficie sobre epsilon cero. Perfecto. Ya tenemos por ahí dos valores y por ahí pues, simplemente también podemos poner que la constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4pi epsilon cero, una pequeña igualdad que también vamos a utilizar. Hacemos un pequeño bosquejo donde tenemos nuestra carga Q y quiero saber el campo eléctrico en un punto P. El punto P es arbitrario, ustedes lo eligen, voy a ponerlo aquí, en el punto P.
y queremos resolver, encontrar este campo eléctrico a partir de la ley de Gauss y flujos eléctricos. Entonces, para eso primero tenemos que definir una superficie cerrada. Vamos a hacer una superficie gaussiana y en este caso vamos a hacer una esfera. Aquí lo voy a dejar en dos dimensiones como un círculo. De hecho, ni siquiera me voy a entrar todo el círculo, pero ustedes imagínense que es una esfera tridimensional. Entonces, dibujo una esfera cuyo centro está en donde está la carga Q y una parte de la esfera pasa por el punto P. Perfecto. Ahí está nuestra esfera. ¿Y qué creen? La esfera pues va a tener un radio R, donde R es la distancia desde Q a P. Perfecto. Vamos muy bien, vamos muy bien. Entonces con eso tratamos de resolver nuestra integral para calcular el flujo eléctrico. Flujo eléctrico es igual a la integral de superficie cerrada de campo eléctrico, producto punto, diferencial de área. Vamos a empezar con eso y a tratar de reducirlo, simplificarlo. Pues nosotros sabemos que el campo eléctrico, aquí vamos a decir que asumir que es positivo, vamos a decir que es negativo, simplemente cambiará la dirección del campo, pero digamos que es positivo. Pues si es positiva la carga, el campo eléctrico se aleja de la carga y sale de la superficie. Entonces vamos a estar hablando de un flujo positivo. Se aleja de forma radial del centro de la esfera. Ese es el campo eléctrico. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues tenemos ahora la diferencial de área. La diferencial de área es un vector que sale de la superficie de la esfera y las diferencias de área son perpendiculares a las sus superficies. Y en el caso de una esfera, un vector perpendicular a su superficie es un vector que se proyecta desde su centro. No existe en el centro, pero si lo proyectáramos, llegaría hasta el centro. Entonces, ¿qué pasa? Pues es un vector que va a tener la misma dirección que el vector de campo eléctrico. Vector de campo eléctrico, porque el vector diferencial de área tiene la misma dirección. Eso nos permite simplificar el producto punto, como lo vamos a hacer aquí a continuación. La definición del producto punto sería magnitud del primer vector por magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos. Pero ambos vectores tienen la misma dirección, son paralelos. Los vectores paralelos tienen un ángulo entre ellos de 0 grados. Entonces estaríamos hablando de coseno de 0, que es igual a 1. Es como si no existiera ese coseno. Entonces el producto punto se puede reescribir como magnitud del campo eléctrico por magnitud de la diferencial de área. De tal manera que ahora nuestro flujo queda como la integral de E de A. Muy bien, seguimos trabajando con esto. Pues vamos a hacer de cuenta que no sabemos este resultado, pero sí podemos intuir, a partir de los experimentos de Charles Coulomb, que el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico depende de la distancia. Entre más lejos estemos de la carga, menor es la intensidad del campo eléctrico. Entre más cerca estemos de la carga, mayor es la magnitud de este campo eléctrico. En este caso, la superficie de la esfera siempre está a la misma distancia que la carga. ¿Por qué? Porque siempre estamos a una distancia r. Eso quiere decir que el campo eléctrico va a ser constante en cualquier punto de la superficie. Su magnitud nunca va a cambiar. Y si nunca va a cambiar, podemos decir que es una constante y sacarlo de la integral. Entonces lo único que nos queda es integrar la diferencial de área. La integral de la diferencial de área es el área. ¿De qué área estamos hablando? Pues del área de una esfera. Entonces estaremos hablando de E4pi radio cuadrado. Perfecto. Ya calculamos lo que sería el flujo eléctrico. Entonces, como ya tenemos el valor del flujo eléctrico, a partir de la integral lo podemos igualar con el valor del flujo eléctrico a partir de la ley de Gauss. Es decir, hacemos la igualación, perdón, esto no es, de que el flujo eléctrico debido a la integral es igual al flujo eléctrico debido a la ley de Gauss. Pero el valor de la integral ya tenemos el resultado, entonces es 4pi r cuadrada es igual a la carga sobre epsilon 0.
De aquí lo único que nos queda es despejar el campo eléctrico porque queremos saber su valor. Campo eléctrico va a ser igual a la carga sobre 4pi epsilon 0 radio al cuadrado. Y entonces esto sería cómo podemos calcular el campo eléctrico de una carga puntual a partir de la ley de Gauss. Pero pues vemos esta ecuación y pues se ve un poco más difícil que la que teníamos antes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar esta pequeña igualdad, donde la constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Y aquí que tenemos 4pi epsilon 0 en el denominador. Entonces realmente esto sería igual a constante de Coulomb, la carga sobre r cuadrada, que es el mismo resultado que tenemos aquí arriba. Entonces el campo eléctrico de una carga puntual lo calculamos con esta ecuación. Ya llegamos a la misma ecuación de dos maneras distintas. Una fue a partir de la ley de Coulomb, en la primera clase, y ahora también llegamos a partir de esta ecuación utilizando la ley de Gauss, lo que confirma que realmente esta ecuación es correcta. Este es nuestro primer ejemplo de la ley de Gauss y vamos a hacer un par más para reafirmar los resultados. El siguiente ejemplo nos dice, una esfera aislante de radio A tiene una densidad de carga uniforme ρ y una carga total Q. Inciso A, calcula el campo eléctrico en un punto fuera de la esfera. Inciso B, calcula el campo eléctrico en un punto dentro de la esfera. Estos son dos problemas en uno. Va a ser un poquito largo, pero vamos a resolverlo utilizando lo que ya sabemos, que es calcular el campo eléctrico a partir de la ley de Gauss y el flujo eléctrico. Entonces, para eso, pues escribimos lo que tenemos. El flujo eléctrico lo podemos calcular como la integral de superficie cerrada. Me quedó muy feo, lo hacemos integral de superficie cerrada de campo eléctrico punto diferencial de área. Pero también sabemos que el flujo eléctrico en la superficie cerrada lo podemos calcular como la carga encerrada en la superficie sobre epsilon 0. Y pues también podemos escribir que la constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Muy bien, ya sabemos que ambas ecuaciones nos dan flujo eléctrico de una superficie cerrada, entonces en algún momento las vamos a igualar. Hagamos nuestro pequeño bosquejo. Ahora ya no es un punto en el espacio, es una esfera. Nos dibujamos una pequeña esfera. Vamos a resolver el inciso A. Inciso A. Y quiero saber el campo eléctrico que genera esa esfera en el punto P. Usamos la ley de Coulomb, entonces ¿qué hacemos? Pues hay que dibujar una superficie cerrada. En este caso vamos a volver a utilizar una esfera. Nuevamente yo lo dibujo como un círculo por cuestiones de que estoy en dos dimensiones, pero imaginen que es una esfera. La esfera tiene en su centro el centro del... La esfera, esta gaussiana, la superficie que nosotros estamos imaginando, tiene su centro en el mismo punto que la esfera cargada. Y el punto P se encuentra en un punto de la superficie de esta esfera que nosotros dibujamos. De tal manera que el radio, pues es la distancia del centro de la esfera cargada al punto P. Es lo que ya tenemos. ¿Qué más tenemos? Pues esta esfera cargada, vamos a imaginar que es carga positiva, entonces emana campo eléctrico. Y el campo eléctrico siempre sale de manera perpendicular a la superficie que lo emana. Es decir, se está alejando de manera radial de la esfera cargada, del centro de la esfera cargada. En todos lados. Y por otro lado, este es el campo eléctrico. Por otro lado, nosotros sabemos que la diferencial de área es un vector que es perpendicular a la superficie de la que sale. Y si lo proyectamos, en el caso de una esfera, va a llegar al centro de la esfera. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos quiere decir esto? Que igual que en el ejemplo anterior, la diferencial de área y el campo eléctrico van a tener la misma dirección en donde los midamos. Y si tienen la misma dirección, nos permite simplificar el producto punto. Por otro lado, también sabemos que el campo eléctrico depende de la distancia. La magnitud del campo eléctrico depende de la distancia. Entre más lejos estemos, el campo eléctrico es menor. Si nos alejamos, la magnitud del campo eléctrico aumenta. ¿Esto qué nos permite hacer? Pues que al
esta esfera, la superficie de la esfera gaussiana, donde estamos midiendo el campo eléctrico del punto P, siempre está a la misma distancia de la esfera cargada. Si siempre está a la misma distancia, podemos decir que el campo eléctrico es constante. Y eso nos ayuda mucho porque lo podemos sacar de la integral. Entonces, tomando en cuenta, primero, que el campo eléctrico y la diferencial de área siempre tienen la misma dirección, quiere decir que el producto punto se puede simplificar de esta manera. Si quieren ver el desarrollo completo, está en el ejemplo anterior. Y por otro lado, como el campo eléctrico lo podemos manejar como constante, lo podemos quitar de la integral y nos quedaría entonces que el flujo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico, la integral de la diferencial de área. ¿Y qué pasa? La diferencial de área es el área y el área de una esfera pues es 4pi radio cuadrado. Entonces ya calculamos el flujo eléctrico a partir de la integral, lo podemos igualar al flujo eléctrico de la ley de Gauss y nos va a dar 4pi radio cuadrado es igual a Q epsilon 0. Despejamos el campo eléctrico, tenemos que es Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrada. Y que tenemos que la constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Y aquí tenemos 4pi epsilon 0 en un denominador. Entonces lo podemos sustituir como constante de Coulomb que multiplica la carga Q sobre r cuadrada. Y entonces esto sería nuestro resultado para el inciso A, que es exactamente el mismo resultado del ejemplo anterior, que donde estamos platicando de una carga puntual. Entonces esto se puede concluir que para esferas cargadas, bueno, vamos a escribirlo, una esfera cargada se puede sustituir por una carga puntual, que tiene la misma carga de que la esfera y localizada en el centro de la esfera. Perfecto. Entonces, si queremos saber el campo eléctrico en algún punto fuera de una esfera cargada, podemos deshacernos de la esfera cargada, sustituirla por una carga puntual y la ecuación de la carga puntual, pues ya la sabemos. Esto pues es de bastante utilidad. Ahora nos queda tratar de resolver el inciso B, que nos dice calcula el campo eléctrico en un punto dentro de la esfera. Vamos a ver un poco la pantalla y regresamos. Ok, inciso B, campo eléctrico en un punto dentro de la esfera. Volvemos a escribir nuestros datos, que sabemos que el flujo eléctrico en la superficie cerrada lo calculamos de esta manera, con esta integral. El flujo eléctrico en una superficie cerrada también lo podemos calcular con la ley de Gauss. Y pues por ahí tenemos que, bueno, de hecho aquí no usamos lo que sería la constante de Coulomb. Pero pues tenemos, el problema nos da, dice que la esfera tiene una densidad de carga. ¿Y la densidad de carga qué es? Pues la carga dividida sobre el volumen, es Coulomb sobre metro cúbico. Que también lo podemos escribir. Si queremos calcular la carga y sabemos la densidad, pues ¿qué tenemos? La carga total va a ser igual a la densidad de carga por el volumen total. Esto lo vamos a estar utilizando poco a poco. Ahora hagamos un pequeño bosquejo. Esta es mi esfera cargada. Que bastante fea. Y este es su centro. Quiero saber el campo eléctrico en un punto adentro de la esfera. ¿Cómo lo hacemos? Que aquí voy a ponerlo en este punto P. Por cierto, la esfera tiene un radio A. Y del centro al punto P estamos hablando de una distancia R. ¿Cómo lo hacemos? Pues otra vez, si vamos a utilizar la ley de Gauss, quiere decir que vamos a definir una superficie y otra vez nos va a ayudar a utilizar una esfera. Entonces yo voy a dibujar una esfera imaginaria
más pequeña. Perfecto. Entonces, en este es el campo eléctrico, pues recordemos que se aleja de la esfera, entonces tiene esta dirección, ¿no? Este es el campo eléctrico que, como ya se podrán imaginar, se aleja radialmente del centro de la esfera. ¿Y quién también se aleja radialmente del centro de la esfera? El vector diferencial de área. Entonces, nuevamente, ¿qué decimos? El vector diferencial de área y el vector campo eléctrico tienen la misma dirección. Eso nos simplifica el producto punto a este resultado. ¿Por qué? Porque el producto punto sería magnitud del primero por magnitud del segundo por coseno del ángulo entre ellos. Si el ángulo es cero, coseno de cero es 1. Solamente nos queda el producto de las magnitudes. De la misma manera, el punto P, la superficie de la esfera siempre está alejada a una distancia R del centro de la esfera. Entonces el campo eléctrico siempre va a tener el mismo valor y eso nos va a permitir sacarlo de la integral de tal manera que la integral nos va a quedar como campo eléctrico que hacer una constante que multiplica a la integral de la diferencial del área. La integral de la diferencial del área es el área. Y el área de la esfera, pues estamos hablando que va a ser 4pi r cuadrada. Ojo, aquí área de qué esfera? De la esfera pequeña, la imaginaria que nosotros hicimos, la que tiene un radio r, que r es la distancia del centro de la esfera real al punto P, que es donde queremos medir el campo eléctrico. Muy bien, entonces, pues ya casi estamos, ya calculamos el flujo eléctrico, lo igualamos con la ley de Gauss, nos va a quedar campo eléctrico 4pi r cuadrada, va a ser igual a la carga sobre epsilon 0. Muy bien, pues ya casi estamos. Pero ¿qué carga es esa Q? Pues no es la carga total de la esfera cargada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un pedacito de la esfera, no estamos trabajando en toda la esfera. Entonces realmente esta Q es la carga encerrada en el circulito imaginario que nosotros dibujamos. Ujú. Entonces hay que calcular el valor de esa carga Q, que vamos a llamar Q minúscula y vamos a llamar Q mayúscula a la carga total de toda la esfera cargada. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de Q minúscula? Es a partir de la densidad de carga. Si la carga total es igual a la densidad de carga por el volumen total, la carga encerrada en esa esfera pequeñita va a ser igual a la densidad de carga por el volumen en esa esfera pequeñita que le vamos a llamar volumen el volumen encerrado. Muy bien. Entonces vamos a hacer esa sustitución y también vamos a despejar lo que es el campo eléctrico. De tal manera que nos quedaría campo eléctrico va a ser igual a la carga dentro de la esfera pequeña, 4pi epsilon 0 r cuadrada. Después vamos a sustituir esta Q y nos va a quedar entonces densidad por volumen encerrado sobre 4pi epsilon 0 r cuadrada. Ok, pues todavía no hemos resuelto mucho. ¿Cuál es el volumen encerrado? ¿Cuál es el volumen de una esfera? El volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi por su radio al cubo, ¿verdad? Por su radio al cubo. Perfecto. Entonces, pues ya, por ahí vamos. Vamos a sustituirlo nuevamente. El campo eléctrico nos va a quedar entonces como densidad de carga por el volumen, que es 4 tercios de pi sobre r cúbica sobre 4pi epsilon 0 r cuadrada. Muy bien, ya casi acabamos. Pero aquí tenemos otro elemento, densidad de carga. Podemos sustituirlo un poquito para simplificar nuestro trabajo. La densidad de carga es igual a la carga sobre el volumen. Vamos a escribir aquí, densidad de carga es igual a carga sobre volumen. Carga total sobre volumen total. Pero el volumen total, ¿a qué es igual? Pues a 4 tercios de pi, el radio de la esfera grande, que estamos manejándolo como a cúbica. Entonces podemos también sustituir esto. ¿Qué nos quedaría? En vez de rho escribimos Q sobre B, que va a multiplicar a
4 tercios de pi r cúbica sobre 4 pi epsilon 0 r cuadrada. Pues el volumen lo podemos reescribir como 4 tercios de pi a cúbica que multiplica a 4 tercios de pi r cúbica sobre 4 pi epsilon 0 r cuadrado. Oh, son muchas cosas. Pero ya casi acabamos. Ahora sí, tenemos 4 tercios arriba, 4 tercios abajo, se pueden eliminar. Tenemos pi arriba, pi abajo, se pueden eliminar. Tenemos r cúbica arriba, r cuadrada abajo. Pues podemos eliminar r cuadrada y dos magnitudes de la r cúbica. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A ver, por aquí creo que se me fue algo. Ujú. Pues ahora sí ya tenemos todo. Y tenemos 4 pi epsilon 0 en el denominador que lo vamos a sustituir por una k. Haciendo todo eso, el campo eléctrico nos va a caer la constante de Coulomb, que viene de este punto, que va a multiplicar a la carga, y después va a multiplicar al radio de la esfera pequeña, y todo esto sobre el radio de la esfera grande al cubo. Y esto sería el campo eléctrico adentro de una esfera que tiene carga uniforme. Pues hay que darle un repaso, puede que las últimas sustituciones hayan quedado un poco complejas, pero simplemente es volverlas a hacer y van a ver que es relativamente sencillo. Muy bien, nos quedan un par de ejemplos y para terminar, entonces pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice, una esfera hueca de radio A tiene una carga total Q distribuida uniformemente en su superficie. Encuentra el campo eléctrico en un punto dentro de la esfera. Esta es relativamente sencilla, pues hay que usar más que nada un poco de lógica para resolverlo. Vamos a dibujar nuestra esfera. Ya no es un círculo, ustedes imagínenselo en 3 dimensiones. Dice que está hueca, adentro no tenemos nada, vacío o aire nada más. La carga de la esfera está solamente en su superficie porque es donde se pueden poner las cargas. Estoy asumiendo que es carga positiva, nos da lo mismo si es carga negativa. Muy bien, entonces la carga total Q solo se puede distribuir en la superficie de nuestra esfera. Recordemos, esta hueca, no se pueden ir cargas donde no hay materia. Entonces, ahí están todas las cargas. Hay que calcular el campo eléctrico en un punto adentro de la esfera. Si este es el centro de la esfera y lo quiero calcular en el punto P. Ujú. Pues, ¿qué podemos hacer? Van a decir, ok, pues podemos dibujar otra vez una esfera más pequeña y aplicar la ley de Gauss, la integral, resolverlas. Hay una instancia R del centro de la esfera al punto P, hacer la igualdad. Muy bien. Aquí el detalle es que vamos a empezar al revés. Tenemos la ley de Gauss que nos dice el flujo eléctrico en una superficie cerrada es igual a la carga encerrada por epsilon 0. Y tenemos el flujo eléctrico a partir de la integral, que es una integral de superficie cerrada del campo eléctrico diferencial de área. Normalmente estamos resolviendo primero la integral y después la igualamos con el flujo, con la ley de Gauss. Ahora vamos a ver primero la ley de Gauss. El flujo eléctrico en la superficie cerrada. ¿Cuál superficie? Pues esta esfera pequeñita imaginaria que nosotros hicimos. ¿Cuánto va a ser ese flujo eléctrico? Pues yo les digo que es 0. Perfecto, ya lo resolvimos. ¿Por qué es 0? Porque nos está diciendo carga eléctrica encerrada. No tenemos cargas adentro de esta esfera pequeñita que no hicimos. ¿Por qué no tenemos cargas? Porque dijimos que la esfera de verdad, la que está cargada, es hueca. Todas las cargas están en la superficie de la esfera cargada. Quiere decir que no hay nada dentro de ella. Entonces, si dibujamos una esfera dentro de ella, no va a encerrar nada. Si no está encerrando nada, Q es 0. 0 sobre epsilon 0 nos va a dar 0. Entonces, el flujo es 0. Perfecto. Pues ya lo calculamos. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, bueno, ya calculamos el flujo. Ahora, ¿cómo hacemos eso en la integral? Pues la integral nos va a dar 0. Nos tiene que dar 0.
Tenemos una multiplicación ahí adentro. Uno de los dos tiene que ser cero. La diferencial de área no puede ser cero porque la diferencial de área sale de la esferita que nosotros dibujamos. Si dibujamos la esferita, en automático también estamos creando su diferencial de área. Entonces, ¿quién tiene que ser cero para que todo esto no sea cero? El campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico adentro de una esfera hueca va a ser cero. Si esa esfera está cargada. ¿Por qué? Porque dentro de la esfera hueca no tenemos cargas. ¿Cuándo no va a ser cero? Si pues la esfera es hueca, pero tiene algo ahí adentro, algún otro material cargado. Pero si no tenemos nada, pues el campo eléctrico va a ser cero. También esto es de alguna manera el principio de la ley de Faraday, donde pues utilizamos superficies metálicas que aíslan a componentes electrónicos para que no les lleguen ahí campos eléctricos no deseados y que causen perturbaciones en nuestras mediciones. Este fue un ejemplo sencillo, ya solo nos queda uno y con eso terminamos este repaso de la ley de Gauss. Muy bien, para nuestro último ejemplo tenemos, calcula el campo eléctrico debido a un plano de área infinita cargado uniformemente con densidad de carga uniforme. Oh, pues, ¿qué tenemos aquí? Es bastante redundante, uniformemente, y otra vez uniforme. Simplemente, pues vamos a imaginar que tenemos una placa, una lámina infinitamente grande. Obviamente esto no existe en la realidad, pero pues es un buen ejercicio y de aquí vamos a obtener un resultado interesante. Entonces, dan de cuenta que es esto, está una hoja en 3 dimensiones. Aquí dibujé una parte de esta lámina, pero realmente se extiende hacia el infinito. Sus dimensiones son muy, 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 muy grandes. Y hay que calcular el campo eléctrico de esto. Chan, chan, chan. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues primero que nada, pues lo mismo vamos a calcular. El flujo eléctrico, pues podemos aplicar lo que es la ley de Gauss y también podemos aplicar lo que es la integral. Y este problema puede parecer complicado, pero vamos a ver que se resuelve de manera sencilla. Antes de proceder a tratar de resolver el ejercicio, vamos a hacer un paso adicional en el que vamos a ver en qué dirección es el campo eléctrico. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico de una que genera una placa infinitamente larga? Para eso vamos a dibujar la placa de manera horizontal, así como lo tengo aquí. Bueno, no es una línea muy bonita, hagan de cuenta que es una línea perfecta, horizontal, y como la placa es infinita, se extiende hacia los lados de manera infinita y también sale de la pantalla y entra a la pantalla. Estamos viendo entonces la placa de manera transversal. Voy a calcular la dirección del campo eléctrico en este punto. Pero para eso pues vamos a dividir nuestra placa en partes muy, muy, muy pequeñitas, como si fueran caras puntuales. Entonces, como hemos hecho en otros ejercicios, y al final pues se suma todo, ¿no? Entonces lo hacemos de manera similar y asumimos que la carga es positiva, nada más para decir que el campo eléctrico se aleja. Si la carga fuera negativa, pues el campo eléctrico se acercaría a la placa. Entonces voy a calcular la dirección del campo eléctrico debido a este pedacito de placa en el punto P. Y pues simplemente va a ser algo así. Tiene una componente X positiva y una componente Y positiva. Si esto lo veo como un triángulo rectángulo con base D, voy a recorrer una distancia D hacia la derecha. Es decir, vamos a verlo de una manera simétrica. Y aquí voy a agarrar otro pedacito de placa. Este pedacito de placa también está generando un campo eléctrico en el punto P. ¿Cuál va a ser la dirección de ese campo eléctrico? Pues lo proyectamos y vas a tener una componente negativa en X y una componente positiva en Y. ¿Y qué pasa? Pues dibujemos esas componentes. Esto realmente está conformado por una hacia allá, una hacia acá. El otro también tiene una componente hacia arriba y una componente hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Las componentes horizontales van a tener la misma magnitud porque las cargas están alejadas a la misma distancia y van a tener direcciones opuestas porque una va a la izquierda y una va a la derecha, entonces se pueden eliminar.
Y solo nos quedan las componentes verticales. Entonces la dirección en ese punto del campo eléctrico es hacia arriba. Y van a decir, ok, pero solo tomaste 2 puntos de la placa es infinitamente grande, pero pues, si tomo otro punto por acá, va a tener su simétrico por acá. De tal manera que va a pasar lo mismo. Vamos a tener una componente positiva en X, positiva en Y, y al otro extremo de la cara me va a dar una componente negativa en X, positiva en Y, las componentes en X se eliminan y solo me queda positivo en Y. Entonces la dirección del campo eléctrico arriba de la placa siempre va a ser hacia arriba. El campo eléctrico se aleja de manera perpendicular de la placa, en todos lados. Esto nos ayuda mucho para saber su dirección. Y abajo de la placa, pues si la placa es positiva, pues el campo eléctrico también se va a alejar de la placa por abajo. Pueden hacer el mismo ejercicio y van a ver que va a ser completamente hacia abajo. Muy bien, esto nos va a ayudar mucho. Ya sabemos la dirección del campo eléctrico. Arriba de la placa va completamente hacia arriba, abajo de la placa va completamente hacia abajo. Siempre tiene la misma dirección. Y ahora sí procedemos a tratar de calcular nuestro campo eléctrico. ¿Cómo lo hacemos? Pues es una placa infinita, una lámina infinita. No podemos rodearla con una superficie porque para poder rodearla tendríamos que tener una figura más grande que el infinito, lo cual no existe. Así que solo vamos a trabajar con un pedacito de la lámina y después el resultado pues lo vamos a aplicar a toda la lámina. Es decir, vamos a cortar un pequeño círculo por acá y este circulito es el que vamos a encerrar. ¿Cómo lo vamos a encerrar? Van a decir, ok, pues con una esfera, porque hemos estado usando esferas en todos los ejemplos. Pues no, vamos a cambiar un poco. Vamos a encerrarlo con un cilindro. Un cilindro que va para arriba. Con esas 3 dimensiones. Y que estamos encerrando, entonces el cilindro también tiene que salir por abajo. Ahí está nuestro cilindro. Prácticamente está encerrando un pedacito de la placa infinita para que podamos trabajar con algo realista, porque la placa infinita nunca la vamos a encerrar. Perfecto. Entonces ya la hicimos. Ya resolvimos prácticamente todo. Ahora bien, sabemos que el campo eléctrico va completamente hacia arriba. Y también va completamente hacia abajo. Aquí no podemos integrar, bueno, calcular el flujo eléctrico en una sola integral. Aunque es una superficie cerrada, pues no es muy bonita como la de una esfera. Lo que podemos hacer es aplicar varias integrales. ¿Por qué? Porque tenemos varias superficies diferentes, entonces podemos integrarlas de manera diferente. La primera superficie pues sería la tapa de arriba, le llamemos área 1. La segunda superficie va a ser la tapa de abajo. La tercera superficie va a ser las paredes de arriba del cilindro. Y la última superficie van a ser las paredes de abajo del cilindro. Perfecto. Ya tenemos todo. Muy bien. Pues vamos a darle. Entonces, vamos a empezar con las superficies 3 y 4. ¿Por qué? Porque son las más fáciles. Podemos ver que las paredes de arriba pues están como en una posición vertical. Y el campo eléctrico va subiendo. Es decir, las paredes son paralelas al campo eléctrico. En ningún momento lo atraviesan. Entonces, el flujo eléctrico en la pared 3, en la superficie 3, que es la pared de arriba, va a ser cero. Porque el campo eléctrico nunca atraviesa esa superficie. Va avanzando con ella, pero no la atraviesa. Y de manera similar, el flujo eléctrico en la pared 4 va a ser cero. Porque el flujo eléctrico va bajando y la pared va bajando. También tiene la misma dirección. Entonces ya, resolvimos dos. Nos queda la área 1 y el área 2. ¿Cómo podemos tratar de resolverlo? Entonces, en este caso, te puedes resolver por intuición, pero pues vamos a hacerlo con la integral. Ya no es una integral de superficie cerrada, porque solo estamos tomando dos tapas. Vamos a ver el área 1, que va a ser la integral del campo eléctrico, producto punto diferencial de área.
Pues resolvemos otra vez nuestro producto punto. Vamos a resolver por aquí abajo. Es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos. Pues podemos ver que el campo eléctrico va para arriba y la diferencial de área también va a ir para arriba porque es perpendicular a la superficie. Entonces el coseno de 0 va a ser 1. Entonces nos va a quedar la integral de EA. La tapa siempre está a la misma distancia de la placa. Si hemos asumido, siempre que asumimos que la magnitud del campo eléctrico depende de la distancia, pues podemos manejarla como constante, que aquí nos va a dar una sorpresa. Entonces, y esto es igual a EA. Entonces el flujo eléctrico en la tapa 1, la tapa arriba es el campo eléctrico por la diferencial de área. Y es positivo porque el campo eléctrico está saliendo de esta superficie, de este cilindro que nosotros dibujamos. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo para la tapa de abajo, que sería la superficie 2. Y les voy a dar el resultado de una vez. Es el mismo procedimiento de la superficie 1. También nos da EA. ¿Por qué? Porque aquí el campo eléctrico va para abajo y su diferencial de área también va para abajo. Voy a decir, ok, pero tiene la dirección opuesta que la, que la superficie 1. ¿No debe ser negativo? No es negativo. ¿Por qué? Porque el flujo eléctrico es positivo si sale de la figura. En este caso está saliendo del cilindro. Va a ser negativo cuando entre al cilindro. No importa en qué dirección salga, siempre que salga. Con el hecho de que salga, ya es positivo. Entonces, el flujo eléctrico total a través del cilindro es igual a la suma de todos los flujos. Que sería EA más EA más 0 más 0, que es igual a 2 veces EA. El flujo eléctrico en nuestro cilindro es 2 veces el campo eléctrico por el área. Vamos a ponerlo por acá. Pero la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico pues, tiene que ser igual a la carga por epsilon 0. Entonces podemos igualarlos y nos va a quedar que 2 veces el campo eléctrico por el área va a ser igual a la carga por epsilon 0. Despejamos el campo eléctrico y nos queda que es igual a la carga sobre 2 veces el área epsilon 0. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es esta Q? Pues es la carga que está depositada en este circulito que nosotros dibujamos. ¿Y cómo lo calculamos? Pues no sabemos. Pues sí podemos calcularlo. Nos dice el problema que tenemos una densidad de carga uniforme. ¿Qué nos da la densidad de carga? Pues en este caso la densidad de carga superficial pues igual a la carga sobre el área total. O si lo despejamos, la carga es igual a la densidad por el área total. Que esto no tiene mucho sentido porque el área es infinita, ¿no? Entonces la carga también va a ser infinita. Pero si esto lo utilizamos solo para el segmento que estamos ahí, el pequeño circulito que con el que nosotros estamos trabajando, va a ser que la carga Q minúscula va a ser igual a la densidad por el área que nosotros estamos trabajando aquí. Bueno, aquí vamos a poner AT, es decir, área total. Para no confundirla con la A el área de este pedacito que tenemos. Y ese pedacito sí se puede medir. Entonces podemos sustituir esta Q por la densidad y por el área. De tal manera que ahora nuestra ecuación de campo eléctrico va a quedar igual a, en vez de Q escribimos densidad de carga, ¿cuánta carga por metro cuadrado? Por los metros cuadrados que tenemos, sobre 2 veces el área epsilon 0. Que vemos que área con área se van y el resultado nos va a quedar la densidad de carga sobre 2 veces epsilon 0. Es un resultado muy importante. ¿Por qué? ¿Qué características tiene este campo eléctrico? Pues vimos que arriba de la placa siempre va para arriba, siempre tiene la misma dirección. Abajo de la placa siempre va para abajo. Y en cualquier parte va a tener este valor. Y este valor es una constante.
la densidad de carga es constante, 2 es un número constante, epsilon 0 es un número constante. Entonces es un campo eléctrico uniforme. Un campo eléctrico uniforme siempre tiene la misma dirección y siempre tiene la misma magnitud. Entonces, arriba de la placa tenemos campo eléctrico uniforme hacia arriba, abajo de la placa tenemos campo eléctrico uniforme hacia abajo. Entonces, en una placa infinita, no importa cuánto nos alejemos de la placa, el campo eléctrico siempre va a tener el mismo valor. Obviamente esto no pasa en la realidad porque no existen placas infinitas, pero podemos usar aproximaciones bastante buenas para simular campos eléctricos uniformes a partir de placas relativamente grandes. Entonces, este es nuestro último ejercicio de la ley de Gauss y con eso terminamos nuestro repaso.